Un amor que solo Cristo nos lo ha dado. Un amor que solo un Padre verdadero como lo es nuestro Dios nos lo ha entregado. Ese Padre precioso, maravilloso, del cual nos ha llenado con su gracia, con su amor, con su Espíritu Santo. Y es poder decirle hoy: Señor, gracias, gracias te damos por todo lo que ya tú has entregado a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este deleite que es tu palabra. Gracias, Señor, por este banquete que tú has preparado una vez más en esta preciosa y maravillosa noche. Y le damos a nuestro Dios los aplausos más fuertes en este lugar a Cristo Jesús. Decirle: oh, gracias, Señor. Eres tú alabado, Señor. Todo lleno está de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Todo lleno está de su amor, todo lleno está de su presencia, y nosotros, sus hijos, estamos llenos de ese Cristo maravilloso. Amén. Amén, amén. ¿Cómo me escuchan? ¿Está bien? Allá arriba está para la grabación, ¿está bien? Ok. Bueno, voy a hacer una oración. Pueden estar ahí sentaditos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por esta noche, esta reunión que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, gracias, muchas gracias, Señor, por permitirnos hoy estar aquí en este lugar, reunidos como tu iglesia, como la obra tuya, Señor, la obra que tú has preparado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Y esta reunión, Señor, también está preparada por ti, Padre. Que el Espíritu Santo nos dé mucha sabiduría en este primer estudio que vamos a tener sobre la economía de Dios. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, bienvenidos todos. Espero que tengamos un tiempo maravilloso y que podamos copar todo el programa que tenemos para esta noche. El tema de la economía de Dios no tiene nada que ver con dinero. El tema de la economía de Dios tiene que ver con el dispensarse en cada uno de nosotros. La palabra economía viene de la palabra administración. Él es nuestro administrador. Entonces, para podernos administrar necesita dispensarse en nosotros, en espíritu, en alma y en cuerpo, hasta llenarlo todo, hasta que nos llenemos todo. Cuando estemos llenos de Él, entonces podemos decir: bueno, ahora vamos a llenar la ciudad de tu palabra, de tu gloria, de tu esencia. Y vamos a la primera carta de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El énfasis del mes es hasta llenarlo todo de Cristo. Pero necesitamos nosotros entender qué es estar nosotros llenos de Cristo. Y eso es lo que vamos a tratar de tocar, un tema muy amplio en un brevísimo tiempo que tenemos. ¿Qué es la economía de Dios? Ustedes tienen un material ahí y vamos a ir llenándolo de acuerdo a cómo va avanzando.
para que no haya distracciones y haya la mayor comprensión de este tema. ¿Qué es la economía de Dios? La economía de Dios es la dispensación de Dios. Es la dispensación de Dios, es llenarnos de Cristo. Ahí tienen el espacio para que lo vayan llenando. Es llenarnos de Cristo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Cristo, lo que Él anhela es dispensarse en la humanidad. Y para eso estamos nosotros siendo llenos de Él para poderlo representar dignamente ante la creación. No podemos llenar todo de Cristo si primero Él no nos llena a nosotros de Cristo, de Él mismo. Si nosotros no estamos llenos de Cristo, ¿cómo vamos a llenar una ciudad? Primero tenemos que estar llenos nosotros. Lo que Dios dispensa en nosotros es espíritu, pero necesitamos ver los medios por los cuales Él hace esto, y lo hace por medio de Dios triuno. La palabra triuno no la van a encontrar en la Biblia, como tampoco van a encontrar la palabra Trinidad. La religión católica utiliza la palabra Trinidad, pero no aparece en la Biblia, como tampoco aparece la palabra triuno, 3 en 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la verdadera economía de Dios. Es la verdadera economía de la deidad. No son tres dioses diferentes. Es un solo Dios que se expresa en 3 etapas. Miremos las 3 etapas de la economía de Dios. Segunda de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, el amor, la gracia y la comunión son un solo elemento en 3 etapas. Amor, gracia, comunión. Un solo elemento en 3 etapas. El amor es la fuente, el Padre. El Padre. La gracia es Cristo. El amor es el Padre en Cristo y la gracia es Cristo en nosotros. O sea, es la expresión del amor. O sea, la gracia es la expresión del amor y la comunión, o sea, el Espíritu Santo es la expresión en gracia de ese amor. Es un trabalenguas ahí como para que, afortunadamente, pues tienen el material para que en su intimidad con Dios lo dijeran. Porque esto es de tener mucha intimidad con Dios para poder uno meterse en esto. Sí, esto es sí, es decir, no son 3 dioses, son un solo Dios, expresado en 3 etapas sucesivas del proceso de la economía de Dios. La economía de Dios se desarrolla desde el Padre, en el Hijo y a través del Espíritu Santo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Miremos cada una de estas 3 partes del ser humano y cómo está compuesta cada una de ellas. Con citas bíblicas y con todo lo que ustedes... Sí, porque de esto no se trata, esto no es invento de hombres. Esto está en las Escrituras. Hablemos primero del espíritu humano. El espíritu humano tiene 3 partes. A, la conciencia. B, la comunión, o sea, la intimidad. Aquí es donde hablamos nosotros de intimidad. Y C, la revelación, o sea, la intuición. En el mundo se llama el instinto indígena, ¿no? Pero para nosotros es la intuición, es lo que Dios nos revela a nosotros en medio de la comunión.
No podemos tener comunión si nosotros no tenemos conciencia limpia. ¿Por qué? Porque la conciencia es lo que nos dice qué está bien y qué está mal, qué es lo que estamos nosotros viviendo, bien o mal. Cuando uno comete una fechoría, uno se pasa un semáforo en rojo y enseguida la conciencia. Si yo tengo comunión con Dios, enseguida la conciencia me reprime, me reprende. Hiciste algo malo. Y ese es el momento del pedir perdón, tener intimidad con Él, y el proceso sigue de ahí en adelante. Ese es el espíritu humano. El espíritu humano, la Biblia nos muestra claramente cómo el hombre fue creado, el espíritu humano, cómo el hombre fue creado en Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mire, polvo, ¿qué significa el polvo? El cuerpo humano. El cuerpo humano. El soplo es el espíritu humano. El soplo es el que le dio vida al polvo. Y la unión de los dos producen el alma humana. Por eso el ser humano, todos los que están caminando aquí por fuera, por todas partes, tienen un espíritu humano. O sea, que ellos tienen el cuerpo humano, tienen el espíritu humano es el cuerpo humano y el alma humana, ¿no es cierto? La unión del polvo y el soplo forman el alma humana. Por eso cuando Dios formó al hombre, sopló al polvo y formó el espíritu humano, y la unión de los dos forman el alma humana. Por eso somos espíritu, alma y cuerpo. Todo el mundo tiene espíritu, alma y cuerpo, excepto los que están 3 metros debajo de la tierra. Eso ya pasaron a otra. Pero mientras estemos respirando, tenemos un espíritu humano. Por causa del pecado de Adán, que ustedes de eso hemos hablado muchísimo, el primer Adán, pero hablamos del primer Adán y hablamos del postrer Adán, no del segundo Adán, del postrer Adán. Porque si hubiera un segundo Adán, entonces habría un tercero, un cuarto, un quinto. Sino el primero y el postrero. El primero Adán y el postrero Cristo. Dice, el primer Adán, al no comer del árbol de la vida, no recibió el Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos al Señor, comemos del árbol de la vida. Cuando nosotros confesamos a Cristo, comemos del árbol de la vida. El Espíritu Santo hace morada en nuestro espíritu y se mezclan. Nuestro espíritu humano se mezcla con el Espíritu Santo. Hacen una unidad que nunca se podrá separar. Nunca. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Y somos salvos solo por la gracia de Dios. Ahí se salva el espíritu. Y a partir de ese momento comienza otro proceso. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Hablemos de la conciencia. Es lo que dice que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Se dice que la conciencia es la voz de Dios. Eso es lo que uno escucha. Y sí es cierto, porque Dios es el que nos advierte a través de la conciencia qué está bien y qué está mal. En Romanos 9, 1 y 2 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Es decir, ahí es donde se juntan toda la parte sentimental, digamos, en la conciencia, ¿cierto? La voz de Dios. Ve, la comunión
La comunión es la intimidad con Dios. Comunión o intimidad igual. Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando nosotros confesamos al Señor, nos unimos al Señor y somos un solo espíritu, se mezcla. Hay un ejemplo para que podamos entender. Cuando hacemos un café con leche, mezclamos el café con la leche. El café nunca volverá a ser café, ni la leche nunca volverá a ser leche. Es café con leche. Por eso el Espíritu nunca se separa de nosotros. Por eso dice el salmista que aunque estemos en lo profundo del mar, en las alturas, al norte, al sur, al oriente, siempre está con nosotros. Ya nunca se podrá separar. Ya somos salvos. Salvamos el Espíritu. O no lo salvamos nosotros, lo salvó Él, porque es por gracia. Es gratis. Marcos 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así vuestros corazones? Sí, lo que es la revelación en la intimidad con el Padre, lo que es la revelación. Y en 1 de Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entremos en la segunda parte, el alma. Salimos del Espíritu, somos salvos, la salvación no se pierde. Esta es una discusión teológica interminable. Yo personalmente lo creo. Cada uno de ustedes, al estudiar todo esto, al tener esa intimidad con Dios. Y yo no creo que la salvación se pierda, porque la salvación es un regalo de Dios. Dios no es como los papás, ¿no? Que por la mañana el niño se portó bien y por la tarde mal, entonces le quita el juguete, ¿no? Le quita el carro. Yo no creo que si yo me porto a las 8 de la mañana bien, soy salvo. Y si a las 4 de la tarde tengo un mal pensamiento, tengo un problema, entonces Dios me quita el juguete, Dios me quita la salvación. Y entonces si a las 9 de la noche estoy bien, entonces vuelve y me la da. Eso no tiene sentido. La salvación es una sola. Después de que yo soy salvo, nunca. Ahora, que yo cometa lo que cometa, bueno, ya es otra cosa. En vida. Porque ahora comienza un proceso de salvación del alma. Esa sí nos corresponde a nosotros. La salvación del espíritu es por gracia. La salvación del alma es en mi trabajo. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros? Conociendo. Porque es el proceso de salvación del alma. La salvación del alma depende de nosotros. Si nosotros, con el poder de Dios y la acción del Espíritu Santo, permitimos que nuestra alma sea salva en vida, porque es en vida que se salva el alma, es en vida, podemos disfrutar de la salvación eterna desde ahora mismo. Hasta la eternidad. Si nosotros lo permitimos, ya eso es de nosotros. Aunque mi espíritu es salvo, yo puedo vivir como un miserable en la tierra. Cuando me muera, pues soy salvo. Pero aquí en la tierra se paga todo. Las preguntas al final, hermano, porque están filmando, ¿sí? Anótela, ahorita al final. ¿Sí? Entonces, la salvación no se pierde. No se pierde. Santiago 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Entonces el alma tiene tres partes, ya hablamos. Primero la mente, vamos a hablar de la mente. Es la parte más importante del alma, la mente, donde están nuestros pensamientos, donde está nuestra memoria, donde está el conocimiento humano, la mente.
Es la parte más importante del alma. La mente es la que tiene el conocimiento del alma, la memoria para recordar cosas, especialmente las revelaciones que Dios nos entrega cuando estamos en intimidad con Él. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. La tenemos, pero tenemos que desarrollarla. Ese es el trabajo nuestro. Voluntad. Segunda parte. Primero la mente, la segunda la voluntad. Escoger o rechazar son funciones de la voluntad. Yo en la voluntad escojo, rechazo, hago esto, hago lo otro. Entonces, ¿hacemos la voluntad de nosotros o hacemos la voluntad de Dios? Estamos en el proceso de la salvación del alma. Entonces, ¿hacemos la voluntad de nosotros o hacemos la voluntad de Dios? Eso depende de nuestra propia decisión. Ahí Dios ya no es que nos dé libre albedrío. En el reino no existe libre albedrío. En el reino existe libertad. Hacemos uso de la libertad que nos ha dado para hacer la voluntad de Él, o sigo haciendo la voluntad mía. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí es donde nosotros miramos. Yo no tengo por qué conocer la voluntad de Dios. Yo no tengo por qué preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Sino hacer la voluntad de Dios a ojo cerrado. Porque la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Sus pensamientos son mucho mejores que los míos. Sus caminos son mejores que los míos. Entonces, ¿por qué tengo que conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. O la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. A mí me han preguntado, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? No la pregunte, obedézcala. Pero ¿cómo hago? En la intimidad con Dios, en la palabra está. Obedezca la voluntad de Dios. A ojo cerrado. Así duela. Así no nos guste. El asunto que no nos gusta. Y entonces seguimos haciendo la voluntad de nosotros. La tercera parte, las emociones o los sentimientos. Hemos hablado del emocionalismo y sentimentalismo. Entonces tenemos las tres partes, ¿no es cierto? Estas son las acciones que gobiernan al ser humano, para bien o para mal, pero eso es que gobierna el sentimentalismo. Y es lo que más daño ha hecho a la gente. El sentimentalismo es impresionante. Nosotros ponemos por delante de Dios nuestra familia, nuestros seres queridos, porque los amamos. Tenemos que tomar decisiones, o amamos a Dios, o amamos a la esposa, o amamos a los hijos, o qué vamos a hacer. Pero el sentimentalismo nos lleva a preferir las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Hay muchos aspectos en el sentimentalismo. En los sentimientos está el amor, el odio, el rechazo, la raíz de amargura, los celos, el pasado. El pasado lo tenemos vivo. Y una persona que tiene vivo el pasado vive enfermo. Le da artritis, le da artrosis, le da lo que sea, pero el pasado. Nosotros en el reino sabemos que no existe el pasado, como no existe el presente, existe únicamente el hoy. Hoy. Esta mañana me levanté, hoy, gracias Señor, hoy, vivo hoy. Yo no voy a vivir para mañana porque mañana yo me puedo morir hoy.
Este mañana no existe. ¿Qué hago con recordar el pasado? Con refregarlo, con estar trayéndolo a la memoria. Ya no lo puedo reparar. Y cuando el pasado ha sido un éxito, peor todavía. Es peor cuando el pasado ha sido un éxito. A mí me pasó. Yo duré mucho tiempo con el pasado. Pero ya cuando comprendí esto, no, corté con el pasado, corté con el presente, vivo hoy. Vivo hoy. Hay muchos aspectos: amor, odio, rechazo, raíz de amargura, celos. Todos son expresiones de la emoción. El más fuerte, uno de los sentimientos más fuertes es el pasado. En 1 Samuel 18:1, aquí vemos la historia. A ustedes les recomiendo que lean todo el capítulo 18 de la primera carta de Samuel, no lo podemos hacer aquí. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, ¿de quién está hablando? De David, ¿no? Dice, el alma de Jonathan quedó ligada a la de David, y lo amó Jonathan hasta sí mismo. ¿Cierto? Eso es, acuérdense que, es decir, el amor a primera vista es una ilusión. El amor es Dios. El amor humano es un proceso. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Es tremendo. Y la tercera parte, que es el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, es decir, el calabazo este. Eso ya, cabeza, tronco y miembros, eso ya no tiene nada que es. Hablemos de corazón. El corazón está compuesto, dice, bueno, aquí lo vamos a ver. El corazón está compuesto por la conciencia más el alma. O sea que el corazón es mente, voluntad, emociones, que es el alma, más conciencia. Es lo más profundo del ser humano. Es la parte más interna del ser humano. Y la palabra dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo. Allá. Por eso la palabra es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allá el corazón es lo más profundo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Romanos 10:9-10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O esclavo. Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta llenarlo todo de Cristo. Esta es la primera parte, es lo básico para nosotros entrar a digerir todo este proceso. Yo les quiero decir, con esto termino la presentación y entramos en preguntas y respuestas. Y les quiero decir que de las cosas más impresionantes que para mí fue conocer la parte íntima, lo que es el corazón, que es lo más profundo del ser humano. Y ahí es donde debemos nosotros discernir, pensar
Y que este primer paso que estamos dando fue definitivo para mi vida, para poder meterme en mi corazón el Evangelio, meter y conocer un poco más de Cristo. Y estoy tratando de conocerlo un poco mejor. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él me lleve. Estaré conociéndolo. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención. Cerramos ahí.